Gracias, Felipe. Buenas tardes a todos. Es un privilegio grande para mí poder compartir en esta tarde la palabra de Dios, específicamente. ¿Sí? Ustedes dos son altos. Sí. Me quedo en la frente. Bien, para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios y, como decía Felipe, vamos a hablar específicamente de la suficiencia de las Escrituras en la Gran Comisión. Nuestros días son unos días especiales. Escuchar la presentación que hacía Felipe, la presentación que nos hacía Sebastián de ESI, y seguramente también ustedes conocen algunos otros tipos de ministerios que están hoy al alcance de las iglesias. Estamos en un momento especial de la historia porque hay muchos recursos. La propia virtualidad ha hecho que sea mucho más fácil poder adquirir recursos tanto para la preparación teológica como para el fortalecimiento de la iglesia. Así que realmente Dios nos está bendiciendo de una manera grande. Pero por otro lado, son días especiales porque estamos viendo un abandono hacia las doctrinas esenciales de la iglesia cristiana. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de doctrinas esenciales, la que está en la base, la que está en el fundamento de todo, es la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Algo mencionaba Felipe acerca de la Reforma Protestante. Estamos en octubre siempre recordando la Reforma Protestante. A veces algunos cristianos no saben ni siquiera que existió una reforma, piensan que el 31 de octubre es el día de las brujas o de los niños, pero el 31 de octubre para nosotros los cristianos es el día de la Biblia, porque el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavó 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, y eso fue la puerta de inicio a la Reforma Protestante, que en términos simples y sencillos lo que hizo fue colocar la Escritura otra vez en el centro, en el fundamento de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque se había abandonado la Biblia. Todos ustedes saben qué era lo que sucedía ya en la época medieval, llamada el oscurantismo, cómo por medio de los dogmas de los seres humanos, como por medio de la tradición de la iglesia, como por medio de la injerencia de los poderes políticos, la Biblia había sido relegada ni siquiera a un segundo, un tercer plano, estaba enterrada. La reforma que hizo fue sacar de nuevo la Escritura, estudiar la Escritura, proclamar la Escritura, y a la luz de la Escritura reformar la iglesia cristiana. Por eso la doctrina base de la Reforma fue la sola Escritura. Ahí se fundamenta el resto, la sola Escritura. Y yo quiero iniciar con esa idea para que tengamos algo en la mente, porque voy a utilizar, y ya hemos utilizado varias veces en esta tarde, la palabra suficiencia. Ya hemos utilizado la frase suficiencia de las Escrituras, y quisiera que esté claro en la mente de todos nosotros qué queremos decir con suficiencia de la Escritura. Y creo que esa expresión de la Reforma Protestante la resume bien. La suficiencia de las Escrituras significa la sola Escritura. En otras palabras, que la iglesia cristiana se construye únicamente sobre lo que la Biblia dice. Eso, por supuesto, tiene en mente las tradiciones de los hombres, tiene en mente las ideas de los hombres. Todo eso no puede ser el fundamento de la iglesia. Si la iglesia va a cumplir la comisión, la tarea por la cual Dios la dejó en la tierra, si la iglesia va a glorificar a Dios, entonces debe descansar sobre la sola Escritura. Eso tiene implicaciones, por supuesto, tanto para la vida eclesiástica, pero también para la vida personal particular, la vida familiar, para todos los ámbitos de la vida. Todo en la vida del cristiano, todo en la vida de la iglesia debe ser conducido por lo que dicen las Sagradas Escrituras. Eso entonces es la suficiencia de las Escrituras, y queremos hablarlo entonces en un particular específico, y es la suficiencia de las Escrituras en la Gran Comisión. La Gran Comisión, por supuesto, seguramente usted lo sabe, se refiere a esa comisión que Cristo le dio a sus apóstoles
y en la cabeza de los apóstoles a toda la iglesia de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión. Ahora, el punto es entender entonces que ya que la suficiencia de las escrituras es una doctrina fundamental, eso quiere decir que si nosotros vamos a cumplir la gran comisión que Jesucristo le dio a la iglesia, deberíamos hacer esa gran comisión como la Biblia dice y no como a nosotros nos parece. Por ejemplo, no es nuestro texto central, pero quisiera comenzar meditando brevemente en este texto de Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Búsquelo allí en su Biblia. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, y quiero simplemente llamar la atención a un detalle aquí. Dice el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No voy a hablar a los esposos, no voy a hablar a las esposas. Lo que quiero que noten acá es que Pablo, hablando del deber del esposo para con la esposa, lo compara con lo que Cristo hace con la iglesia. ¿Y qué es lo que Cristo hace con la iglesia según este texto? Es santificar. La tarea primaria de Cristo con la iglesia es santificarla, es decir, purificarla, como dice ahí a continuación, el limpiarla del pecado, es cada día llevarla a una semejanza mayor con Él. Y mi punto es este: de acuerdo a este texto y muchos otros que podríamos ver en las Escrituras, el instrumento, y quisiera subrayar, el único instrumento que Cristo utiliza para santificar su iglesia es la palabra. Note que el texto lo dice. Dice Pablo ahí: Cristo se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nota lo que Pablo está diciendo allá. Cristo santifica a la iglesia usando un único instrumento, que es su propia palabra. Eso, repito, es suficiencia de las Escrituras. Ahí no dice la palabra más otra cosa. Por ejemplo, no dice la palabra más ciertos ritos especiales. No dice la palabra más las estrategias humanas. No dice la palabra más la tradición de la iglesia. Es la palabra y solo la palabra. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es suficiente. Entonces, este texto, que es muy amplio, que nos está diciendo que Cristo utiliza la palabra para santificar la iglesia, que eso no solo tiene que ver con la gran comisión, sino con muchos otros aspectos, nos ayuda a pensar de que si nosotros como iglesia queremos cumplir la gran comisión, entonces debemos estar convencidos de la suficiencia de la palabra. ¿Qué necesitamos para cumplir la gran comisión? La respuesta bíblica va a ser la palabra y solo la palabra. Ahora bien, en nuestros días vemos cómo la incredulidad ha penetrado en las entrañas mismas del cristianismo. Y quizá el escenario donde es más evidente esa mundanalidad de la iglesia es en la manera como se hace el evangelismo hoy. ¿Cómo es hoy el evangelismo? Bueno, es con multitudinarias campañas, es con llamados, es con música y escenarios alucinantes, con cantantes y predicadores de moda, en fin, con un sinnúmero de estrategias humanas que buscan obtener resultados visibles. Eso es lo que nosotros vemos hoy en día, eso es lo que se le llama evangelismo. Incluso una frase que se volvió moda dentro de los evangelistas itinerantes nos ayuda a pensar en esto. Cuenta un escritor que es típico que los evangelistas itinerantes lleguen con su maletín, que lleva la Biblia, un micrófono o algunas otras cosas, que el evangelista diga: traigo el avivamiento en el maletín. Esa idea, eso que expresan,
simplemente significa que el éxito del evangelismo en el pensamiento moderno simplemente tiene que ver con aplicar correctamente ciertas estrategias. Claro, éxito para la mayoría hoy en día en el evangelismo simplemente significa llenar estadísticas. Éxito se determina hoy en día en el evangelismo simplemente por números. Ahora, mi punto es que eso simplemente son pensamientos humanos alejados de lo que la Biblia dice, que están basados en estrategias humanas e incluso en las metas equivocadas. ¿Por qué razón? Porque se ha abandonado la suficiencia de las Sagradas Escrituras. El pensamiento bíblico es totalmente contrario al del marketing moderno traído al evangelismo en el cristianismo. Así como leímos en Efesios que Pablo dice que la Biblia y solo la Biblia es el instrumento que Cristo utiliza para santificar a la iglesia, entonces la única herramienta que Dios le dejó a la iglesia para que crezca, para que alcance a los no creyentes, para que traiga salvación, la única herramienta que Dios nos dejó es su palabra. Y eso significa que no necesitamos herramientas humanas. Para algunos eso puede sonar desesperante. ¿Cómo así? ¿La única herramienta? ¿Y entonces cómo vamos a obtener el éxito? Note que ese pensamiento va en contra de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Ese pensamiento revela que normalmente nosotros pensamos que está bien usar la Biblia, pero que la Biblia necesita algo más. Ahora, esta idea de la suficiencia de las Sagradas Escrituras para la Gran Comisión aparece en varios textos, pero quiero centrarme en uno específicamente, que se encuentra en Lucas capítulo 24. Pensé en Mateo capítulo 28, pero normalmente se usa Mateo 28. Así que vamos a leer Lucas, que dice casi lo mismo que Mateo 28. Pero quiero que notemos algunos detalles allí con relación a la suficiencia de las Sagradas Escrituras en la Gran Comisión. Este texto establece esa suficiencia de las Escrituras en 4 aspectos que están involucrados en el evangelismo. Y esos 4 aspectos son los siguientes. Antes de leer el texto, déjenme nombrar los 4 aspectos, porque sobre estos 4 aspectos vamos a desarrollar nuestro tema en los siguientes minutos. Primero, este texto nos enseña la suficiencia de las Escrituras para la Gran Comisión en el mandato. Segundo, en el material. Tercero, en el método. Y cuarto, en el motor. Fácil, con M las 4 palabras para que ustedes las recuerden. Este texto nos enseña la suficiencia de las Escrituras en la Gran Comisión. Una, en el mandato, la orden que encontramos allá. Segundo, en el material, es decir, el contenido del evangelismo. Tercero, en el método. Y en cuarto lugar, en el motor. Cuando utilizo la palabra motor, estoy pensando en el poder, la potencia del evangelio o la eficacia del evangelio. Entonces, por favor, acompáñenme en su Biblia, Lucas capítulo 24. Vamos a leer los versículos 44 al 49. Yo lo tengo acá en Reina Valera 60, usted acompáñame allá en la versión de la Biblia que tengo. Dice así, y les dijo, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Pero antes de entrar a detallar estos 4 aspectos que enumeré anteriormente,
no quiero dejar clavos sueltos, así que déjenme proveer una definición bíblica de evangelismo, para que todos estemos en la misma página. Traté de dar una definición lo más centrada en el lenguaje bíblico, como para que haya un consenso entre todos nosotros. Y esperaría que ustedes estén de acuerdo con esta definición que yo voy a dar de evangelismo. Evangelismo es la proclamación de la persona y obra de Jesucristo. Repito, es más larga la definición, pero para que vayamos viendo los elementos. Evangelismo es la proclamación de la persona y obra de Jesucristo por su mandato. Lo hacemos porque Cristo lo mandó por su mandato, a través de la exposición fiel de las Escrituras en el poder del Espíritu Santo. Repito esa parte y ahorita leo la última parte. Entonces, es la proclamación de la persona y obra de Jesucristo por su mandato, a través de la exposición fiel de las Escrituras en el poder del Espíritu Santo, que trae a los pecadores al arrepentimiento de sus pecados y la fe en Jesucristo. Y ahí está incluido en esa definición los 4 elementos que vamos a trabajar. Repito la definición: evangelismo es la proclamación de la persona y obra de Jesucristo por su mandato, a través de la exposición fiel de las Escrituras en el poder del Espíritu, que trae a los pecadores al arrepentimiento de sus pecados y la fe en Jesucristo. Ahora sí, entonces consideremos la suficiencia de las Escrituras en la Gran Comisión bajo las 4 M's que yo les mencioné anteriormente. La primera, en el mandato. Noten cómo comienza nuestro pasaje en el versículo 44, Lucas capítulo 24, versículo 44. Y él les dijo. ¿Quién está hablando ahí? ¿A quién le está hablando? Pregunta simple y sencilla, usted sabe la respuesta, no necesita leer los versículos anteriores. Evidentemente quien está hablando es Cristo. ¿A quién le está hablando allá? A sus discípulos. Esa expresión se repite en el versículo 46 otra vez. Nótelo allá. Y les dijo otra vez en el versículo 46, y les dijo, Jesús hablándole a los apóstoles. Y cuando le habla a los apóstoles, por supuesto, esos apóstoles ahí son cabeza y representación de toda la iglesia. Es decir, aquí es Cristo hablándole a la iglesia. Mi punto es este: el mandato para predicar el evangelio proviene directamente ¿de quién? De Cristo. No es de la iglesia. No es la iglesia la que le manda a la iglesia a predicar el evangelio. Es Jesucristo mismo, es la cabeza de la iglesia. Eso también es claro cuando vamos a Hechos capítulo 1, que es la continuación histórica de lo que leemos aquí en el capítulo 24 de Lucas. Por ejemplo, vayan a Hechos capítulo 1 y leamos el versículo 7. Hechos capítulo 1, versículo 7. Hechos 1:7. Recuerden que Lucas y Hechos los escribe el mismo autor, y Hechos simplemente continúa la historia donde la dejó Lucas, solo que en nuestras ediciones ahí quedó en la mitad Juan y uno se le olvida eso, ¿no? Así que usted puede quitar el Evangelio de Juan ahí, no de la Biblia, no, de ahí nomás, para que usted vea que en Lucas 24, o mejor Hechos 1, continúa la historia donde Lucas 24 la dejó. Y mire lo que dice Hechos 1:7. Y les dijo, otra vez, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Básicamente un resumen de lo que habíamos leído allá en Lucas. Mi punto otra vez, y en lo que estoy insistiendo acá, es quién es el que le está dando este mandato a los apóstoles y por tanto a la iglesia. Es Cristo. Eso debería por sí tener una fuerza especial para nosotros. ¿Por qué predicar el evangelio? ¿Por qué tú deberías abrir la boca para predicar el evangelio? ¿Por qué cada iglesia cristiana debería estar comprometida en el evangelismo? La respuesta simple que nos presentan estos textos es porque Cristo mandó que lo hiciéramos. Y si algo significa Cristo para nosotros, si entendemos en algo
algo, que Cristo es la cabeza, el rey de la iglesia, que Cristo es el Señor de mi vida, entonces nosotros, como iglesia y como individuos, deberíamos estar comprometidos en la predicación del Evangelio. En otras palabras, nadie debería convencernos de ir a predicar el Evangelio. No debería haber conferencias para convencer a los creyentes y a las iglesias de ir a predicar el Evangelio, porque el que lo mandó es Cristo mismo. Ahora, eso también significa algo. Y perdónenme si quizá para sus oídos esto choca, pero le pido el favor que lo mediten. Esto significa que la principal razón por la que predicamos el Evangelio no es la salvación de los no creyentes. Dije, no la principal razón. Claro que sí, predicamos el Evangelio porque queremos la salvación de esas personas, porque queremos que más personas lleguen a la salvación. Pero lo que estoy diciendo es que la principal razón no es esa. Y cuando uno habla con cristianos acerca de evangelismo, la mayoría tienen la idea de que predicamos es principalmente por amor a las almas perdidas. Y está bien, predicamos por amor a las almas perdidas, pero no es la principal razón. Es porque Cristo lo mandó. Es por amor ¿a quién? A Cristo. Predicamos el Evangelio primordialmente por amor de Cristo. Déjenme expresarlo de esta manera. Aparte de este mandato de Cristo, no tendríamos la menor idea de que nosotros debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Aparte de este mandato explícito de Jesucristo, nosotros no tendríamos la menor idea de la forma como Dios quiere llamar a los pecadores al arrepentimiento de la fe. Aparte de este mandato de Cristo, entonces, como Pablo dice, para nosotros, y Pablo dice que eso es para el mundo, la predicación sería una locura. ¿Recuerdan cómo Pablo se lo dice allá a los corintios? Les dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Quién ordenó esa locura? Cristo. Dios mismo en la persona de Cristo. Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y mire cómo termina Pablo diciendo esto allá en Corintios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es interesante lo que Pablo dice allá. Desde la perspectiva humana, sea griega o judía, sea de aquellos que buscan sabiduría o de aquellos que buscan señales, desde esa perspectiva humana, la predicación del Evangelio es locura. ¿A quién se le ocurrió ese método? Pero Pablo está convencido de algo: es poder de Dios, porque el que lo mandó es Cristo, y Cristo sabe muy bien cómo llamar a la salvación a los pecadores. Así que, hermanos, predicamos el Evangelio en primer lugar por el mandato de Cristo, y eso nos apunta hacia la suficiencia de las Escrituras. Si ese mandato no estuviera en las Escrituras, estaríamos haciendo cualquier otra cosa. La iglesia debería dedicarse a cualquier otra cosa. Pero en segundo lugar, la suficiencia de las Escrituras en la Gran Comisión también tiene que ver con el material. Y cuando utilizo la palabra material, es sinónimo de contenido. Cuando Dios nos da mandatos en la Biblia, también nos indica cómo hacerlo. También nos dice qué es el contenido de ese mandato. O sea, Cristo no le dijo a la iglesia, vaya a predicar el Evangelio. Y salimos corriendo a predicar el Evangelio, y cuando llegamos allá, bueno, ¿qué vamos a predicar? ¿De qué vamos a hablar? Pareciera que algunos piensan así, ¿no? A juzgar por lo que se predica hoy dentro del llamado evangelismo. Por ejemplo, para algunos evangelismo es simplemente obra social. Simplemente digo, ¿no? Noten el texto de Lucas capítulo 24, versículo 44 al 46. Estamos pensando en el contenido, ¿no? En el material del evangelismo. ¿Qué es lo que se predica en el evangelismo? ¿Cuál es el contenido del evangelismo? Dice allá el versículo 44, Lucas 24, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué está haciendo Cristo ahí? ¿Qué está haciendo Jesucristo ahí? ¿Sabe cómo le definiría yo? Él está predicando el Evangelio. Cristo le está predicando el Evangelio a los discípulos. Pero cuando predica el Evangelio, ¿qué es lo que está predicando? ¿Cuál es el contenido del Evangelio? ¿Qué es lo que está diciendo allá Cristo? ¿De qué se trata el Evangelio? Bueno, lo primero que es evidente en esto que leímos es que el contenido del evangelismo proviene de las Sagradas Escrituras, del Antiguo y Nuevo Testamento. Suena muy básico, ¿no? Pero a juzgar por el contexto actual no es tan básico. Hay que decirlo, hay que proclamarlo claramente, porque en esto también el evangelismo moderno se distancia de lo que Cristo mandó a su iglesia. Hoy, por ejemplo, en las llamadas campañas de evangelismo se prefiere dar testimonios. Lo que Cristo hizo por mí. Y está bien contar lo que Cristo hizo por mí, no estoy diciendo que esté mal, pero eso no es predicar el evangelio. Hoy, por ejemplo, en lo que se llama evangelismo, se le da un espacio relevante a shows musicales o la presentación de películas. Está bien usar eso, pero hermanos, eso no es predicar el evangelio. Todo eso se hace en demérito de la exposición de la palabra. Finalmente, entonces, exponer la palabra queda en un plano detrás. El contenido hoy en día del llamado evangelismo es más la experiencia humana que la palabra de Dios. Otra vez ahí noten la incredulidad y la suficiencia de las Escrituras. Como que necesitamos ayudarle a la Biblia, porque si solo exponemos la Biblia, nadie va a creer el evangelio. Y por eso acudimos a una y otra estrategia. Ahora, debemos notar que en el texto que estamos leyendo se nos enseña que es toda la palabra de Dios. Allí Jesucristo dice, en el versículo 44, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Ahí Cristo se está refiriendo a las tres divisiones de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento hebreo. Así dividen hasta nuestros días los hebreos su Biblia. O sea, Jesucristo está diciendo que tanto el Pentateuco como los libros de los profetas, como el resto de los libros del Antiguo Testamento, todos proclaman el Evangelio. El punto entonces es claro. Debemos predicar el Evangelio predicando la palabra de Dios, toda la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Además, nuestro texto enseña claramente que el contenido de ese mensaje es específicamente la persona y la obra de Jesucristo. O sea, es toda la Escritura y solo la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, pero centrado en algo específico. El versículo 46 dice así: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, desde toda la Escritura, proclamar que Jesucristo murió y resucitó. En los versos anteriores, ahí en ese capítulo 24 de Lucas, se nos relata el encuentro de Jesús con dos de sus discípulos camino a Emaús. En esa ocasión, note lo que les dijo, versículos 25 al 27, Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, noten otra vez, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Por lo tanto, predicar el Evangelio es presentar la obra y la persona de Cristo.
lo que Cristo hizo a favor de los pecadores desde toda la Escritura. Y simplemente hace falta mirar los discursos o las predicaciones, mejor, de los apóstoles en Hechos. Usted va a Hechos capítulo 2, por ejemplo, y nota cómo el apóstol Pedro hace un breve repaso de la historia bíblica hasta mostrar que Cristo es el centro y el fin de toda la historia bíblica. Pero mi punto es este. Mi punto es que es predicar a Cristo desde cualquier texto de las Sagradas Escrituras. Debemos aprender a leer las Escrituras con Cristo en el centro para proclamar el Evangelio. En tercer lugar, vemos en este texto la suficiencia de las Sagradas Escrituras en el evangelismo por el método. El método. Ya vimos el mandato proviene de Cristo mismo. Ya vimos en segundo lugar el material o el contenido es Cristo mismo desde las Escrituras, desde todas las Escrituras. Pero en tercer lugar, en el método. Note lo que nuestro texto dice en el versículo 47, Lucas capítulo 24, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. A ese tipo de predicación a la que se está refiriendo Jesús acá, es a lo que nos referíamos en el punto anterior como predicación cristocéntrica. Es decir, predicación cristocéntrica es llamar a la fe en Cristo y al arrepentimiento de los pecados por medio de la exposición fiel de la palabra de Dios. Y Jesús le dice a los apóstoles, y esto también es cierto de nosotros, todos nosotros somos testigos de estas cosas, porque el poder del Evangelio ha llegado a nuestras vidas. En primer lugar, convenciéndonos de que solo en Jesús hay salvación de nuestros pecados y salvación de la condenación eterna, solo en Jesús. Esa es la razón por la cual el Evangelio demanda fe y arrepentimiento. Era siempre lo que predicaban los apóstoles, fe y arrepentimiento. Observen cómo lo hacía Pablo en Hechos, o en su resumen, el resumen que nos da de su predicación, en Hechos capítulo 20, versículos 18 al 21. Hechos 20, 18 al 21. Allí Pablo, hablándole a los ancianos o pastores de la iglesia de Éfeso, les resume en qué consistió su tarea de predicar el Evangelio. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente por las casas. Miren lo que predicaba, públicamente y por las casas. ¿Qué hacía Pablo? Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el evangelismo es sencillo, muy sencillo. Es tan sencillo que en nuestra incredulidad queremos añadirle a su contenido. El evangelismo simplemente consiste en proclamar a Cristo desde toda la Escritura o desde cualquier texto de las Escrituras a los pecadores, llamándolos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Porque si no se arrepienten de sus pecados, entendiendo que solo en Cristo hay perdón para sus pecados, entonces van a la condenación eterna. Eso es evangelismo. El método del evangelismo es predicación. El método del evangelismo es predicar acerca de Cristo. El método del evangelismo es predicarle a los pecadores lo que Cristo hizo para la salvación de ellos. Y el método del evangelismo es llamar a los pecadores a la fe y al arrepentimiento. Ese es el método del evangelismo bíblico. Y en cuarto lugar, consideremos el motor. Este texto también nos habla
de la suficiencia de las Sagradas Escrituras en el evangelismo en cuanto al motor. Y la palabra motor, les dije antes, la utilizo acá en el sentido de poder, potencia. O sea, ¿cuál es el motor que hace que el evangelismo sea eficaz? Y miren lo que Jesús dice allá en nuestro texto, específicamente en el versículo 49. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Ven cómo termina? Es interesante porque Jesús entonces les da un mandato de predicar el evangelio, les dice cuál es el contenido del evangelio, el material del evangelio, les dice cuál es el método del evangelio, pero no les dice vaya, háganlo y los resultados dependen de ustedes. ¿Cuántas veces pensamos así el evangelismo, no? Por eso es que se montan escenarios, por eso es que se manipulan las emociones, porque se piensa que el resultado depende de nosotros. En ese sentido es maravilloso que Jesús termine con esto acá, diciéndole estas palabras a los apóstoles, porque entonces les está quitando un gran peso encima y nos lo está quitando a nosotros, a usted y a mí. Déjeme decirlo de esta manera clara y sencilla: nosotros no podemos convertir a nadie. Nosotros simplemente debemos ser obedientes a predicar el evangelio con el material, el contenido que Cristo nos dio y con el método que Él nos dio. Él no nos mandó a convertir a nadie, nos mandó a predicar el evangelio. Y porque, sinceramente, mirándome a mí particularmente, si de mi capacidad, de mi estrategia, de mi capacidad de proclamar dependiera la conversión de las personas, bueno, aquí ya la mitad están dormidos, ya se despertaron. En nosotros no hay poder para salvar, no depende de nosotros, en nosotros no hay esa capacidad. Entonces notan la relevancia de las palabras que Cristo les está diciendo a los apóstoles ahí. La eficacia de la predicación está intrínsecamente ligada al poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que tiene el poder de vivificar a los muertos. Y es como Pablo nos enseña en Efesios 6:17. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando se proclama fielmente el Evangelio y el Espíritu actúa, opera, el resultado, ¿sabe cuál va a ser? Salvación. Eso es maravilloso. Eso nos debe quitar a nosotros un gran peso encima cuando proclamamos el Evangelio. Debe quitarnos a nosotros la ansiedad con relación a eso. Incluso debe quitar de nosotros la incredulidad, porque el poder del Espíritu Santo es un poder irresistible. Si el Espíritu Santo quiere salvar a alguien, por más duro que sea ese corazón, va a ser quebrantado. Y por supuesto esto está ligado con lo que sucede en Hechos capítulo 2. Acompañen brevemente allí a Hechos capítulo 2, donde sabemos que se cumplen esas palabras que Cristo le estaba dando aquí a los apóstoles. Y es interesante ver el cumplimiento en Hechos capítulo 2, porque no simplemente hay un derramamiento del Espíritu Santo, sino que hay una gran conversión allá en masa. Hechos capítulo 2, no vamos a leer todo el capítulo, noten algunos versículos. Versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 11 dice: cretenses y árabes, y antes mencionó gente de otras nacionalidades que hablaran otros idiomas. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Es decir, qué capacidad, qué poder les dio el Espíritu Santo a estos creyentes primitivos. La capacidad de hablar el Evangelio en un idioma que no conocían en ese momento. Y quiero resaltar es esto: la capacidad de hablar el Evangelio. Ningún creyente debería pensar que no es capaz de proclamar el Evangelio. Sí, por mí mismo soy incapaz de proclamar el Evangelio. Pero si soy creyente, en mí habita el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo?
da la capacidad de proclamar el Evangelio. De hecho, fue ese Espíritu Santo el que nos abrió los ojos y nos dio la capacidad de entender el Evangelio. Y mira el resultado tan increíble en los versículos 37 al 41. Al oír esto, la predicación de Pedro allá, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Quién estaba operando allá? Sí, a veces somos conscientes de que el Espíritu Santo estaba operando en Pedro en la proclamación. En los 70 que estaban allá proclamando el Evangelio, pero aquí está el Espíritu Santo también operando en los que estaban oyendo el Evangelio. El resultado no podría ser otro. Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vea el resultado. El resultado no puede ser otro, donde el Espíritu Santo opera con poder. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los apóstoles acudieron a estrategias de marketing. Utilizaron algunas estrategias, artimañas psicológicas. Montaron un gran espectáculo con luces o un gran escenario para mover las emociones de sus oyentes. No. ¿Sabe por qué razón? ¿Sabe por qué no acudieron a estrategias humanas? Porque confiaban en el único poder que puede traer a la vida a los muertos espirituales: el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. En últimas, el propósito de los apóstoles era glorificar a Dios a través de la predicación fiel del Evangelio, pues el hombre no puede salvar a nadie. La salvación pertenece a Jehová. Esa es la razón, mis queridos hermanos, y cierro con este texto, por la cual Pablo se contentaba con la predicación del Evangelio. ¿Hubieran conversiones o no hubieran conversiones? Porque glorificaba a Dios. Dice Pablo en 2 Corintios 2, 14 al 17: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Noten, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Interesante esas palabras. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Oremos. Señor, realmente debemos reconocer que fallamos en la proclamación del Evangelio en una u otra manera, Señor. En última, la razón es incredulidad. Cuando dejamos de creer en la suficiencia de las Sagradas Escrituras, entonces nos alejamos, Señor, del mandato, nos alejamos del material, nos alejamos del método o del poder del evangelismo. Gracias, Señor, porque como Pablo dice, a ti te agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación, y la razón es simplemente esta: que al final toda la gloria sea para ti y no para los hombres, Señor. Ayúdanos, Señor, a arraigarnos firmemente en la suficiencia de las Escrituras, en la proclamación del Evangelio, para que así nuestras bocas se abran con confianza, Señor, descansando en el poder del Espíritu Santo y en la eficacia de la palabra fielmente expuesta. En el nombre de Jesús oramos. Amén.